responder a las preguntas que pudieran surgir. Paso la palabra al doctor Gómez Vallejo, miembro de la Junta Directiva, persona que está conduciendo el programa Checot COVID-19. Le reitero mi agradecimiento y esperamos que les sea de utilidad. Muy buenas tardes. Pues en un primer lugar me gustaría dar las gracias a nuestro presidente, el profesor Enrique Guerado, ya que es el alma y el que impulsa pues todas estas acciones. Y por supuesto no me gustaría olvidarme de todos los miembros de la SECOT, que se está realizando una labor pues extraordinaria, pues reinventándose como internistas, pronando pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Tampoco me gustaría olvidarme de nuestros socios y nuestros colegas jubilados, que han llamado a la sociedad ofreciendo su trabajo desinteresadamente, incluso poniendo en peligro su propia vida y cómo no me puedo olvidar de los residentes que están pues doblando turnos y haciendo jornadas de mañana, tarde y noche de manera totalmente desinteresada. El fin de esta webinar es responder a una serie de preguntas que se nos han ido realizando a lo largo de todas estas semanas en la Secretaría de nuestra sociedad. Sí que es verdad que, aunque el fondo siempre ha sido la traumatología, la parte más importante de la pregunta nos sentíamos incapaces de responderla, ya que afectaban a problemas de epidemiología, infectología, incluso de gestión clínica. Con ese fin, propusimos la realización de esta webinar y para ello pues buscamos a algunos de los mayores expertos en infectología, en preventología, salud pública y gestión sanitaria del país. El primer experto es vocal de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Además es uno de los líderes en el estudio de la epidemia, la última pandemia H1N1 de la gripe A en España y probablemente en Europa. Y hace poco ha sido además nombrado por la OMS coordinador de un estudio sobre el tratamiento del coronavirus aquí en España. Él es el doctor José Ramón Paño y es trabajador del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. José Ramón, bienvenido y muchas gracias. Gracias, gracias. Eres amigo mío y todo eso. Yo no soy coordinador nacional del ensayo clínico, soy investigador principal en nuestro hospital, para que no... Bueno, no te hagas de menos, continuamos. La doctora Silvia Soler es especialista en medicina preventiva, salud pública e higiene y además dedica la mayor parte de su actividad a la gestión de brotes de problemas de salud pública. Además es la preventivista de uno de los epicentros en la mitad sur de España de esta epidemia y ella es la preventivista del Hospital Costa del Sol de Marbella. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Silvia Soler. El siguiente especialista es el profesor Enrique Gómez Barrena, que es coordinador clínico del Hospital La Paz de Madrid, que es uno de los más afectados por la epidemia del coronavirus, del COVID-19 en España. Además es miembro de la Junta de la EFOR, nuestra sociedad europea, y es uno de los consultores principales durante esta pandemia. Así que muchas gracias, profesor Enrique Gómez Barrena. Es un placer contar con su presencia. Muchas gracias a la SECOT en primer lugar por organizar este webinar que me parece muy oportuno y desde luego yo aquí vengo a transmitir el apoyo absoluto de EFOR, de la Federación Europea, en la que en diferentes países hay experiencias, desde Italia, Francia, Gran Bretaña y por supuestísimo en España, y verdaderamente en Madrid estamos sufriendo las consecuencias, pero yo creo que hace falta conocimiento e información y yo agradezco a la SECOT esta iniciativa para contribuir a ello. Y por último tenemos a una figura extraordinaria dentro de este elenco de expertos, ya que aúna en una persona la gestión clínica, porque él es director del Hospital Costa del Sol en Marbella, y la traumatología, ya que es traumatólogo y el futuro presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Mano. Doctor Adolfo Galán, bienvenido y muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentar un par de aspectos sobre la webinar. Ya sé que estamos navegando en aguas turbulentas, donde la evidencia científica realmente puede estar mermada, así que la reproductibilidad y la eficacia de las medidas que tomemos puede estar un poquito sesgada. Por lo tanto, hasta que se asienten estos cimientos de lo que sería el método científico, yo creo que estas webinars son fundamentales.
¿Por qué son fundamentales? Porque aquí podemos exponer nuestros problemas y nuestras primeras conclusiones sobre la de construir pues un lenguaje o una comunicación pues lo más articulada posible. Me gustaría recordar a nuestros expertos que el 60% Yo no escucho nada, ¿eh? que han realizado sus preguntas trabaja en hospitales comarcales o en hospitales cuya área sanitaria son provincias. Por lo tanto, me gustaría que lo tuvieran en cuenta a la hora de realizar sus respuestas, ya que yo creo que ha sido el momento en nuestra vida probablemente en el que nos hemos dado más cuenta de que una cosa es el querer y otra cosa es el poder. La estructuración de esta webinar es un circuito virtual de un paciente que se presenta en nuestro hospital y hemos dividido las preguntas en 3 bloques. El primer bloque sería urgencias, ingreso hospitalario y preoperatorio. El segundo bloque está destinado íntegramente a la zona quirúrgica y el tercer bloque sería la alta hospitalaria y el seguimiento del paciente en consultas externas. Vamos a comenzar ahora mismo con la webinar. Tenemos más de unos 200 contactados de más de 12 o 13 países. Iremos comentando estas cifras. Empezamos con el primer bloque, urgencias, ingreso y preoperatorio. La primera pregunta de manera práctica va a ir dirigida al doctor Paño, pero cualquiera de los expertos puede formar parte de la respuesta y expresar lo que crean conveniente. Primera pregunta. Debido a la posible alta prevalencia de ancianos en nuestra urgencia con fractura de cadera, muchos de ellos viven en residencias de ancianos, ¿se deberían realizar las pruebas de detección del virus a todos los pacientes antes de proceder a su ingreso hospitalario y considerarlos como casos probables hasta el resultado de la prueba? Doctor Paño, cuando quiera. Bueno, esta es una pregunta muy difícil, aunque es una pregunta básica, pero es una pregunta difícil a la que hay que responder aplicando los principios generales que nos deben llevar a actuar en una situación tan complicada como la actual, en la que a lo mejor pues las circunstancias no son siempre óptimas, ¿no? Y es que debemos intentar prestar la mejor asistencia posible con la máxima seguridad posible. Y un problema añadido es, bueno, pues que hay determinadas circunstancias externas que nos afectan y que afectan a las recomendaciones y a los principios, con lo cual muchas veces tenemos que actuar en función de la disponibilidad tanto de las pruebas diagnósticas como de los equipos de protección individual. En función de la disponibilidad de estas, bueno, pues se orienta la respuesta de una manera o de otra, ¿no? Pero siempre intentando aplicar con lo que tengamos en ese momento, es cómo podemos prestar la mejor asistencia posible con la máxima seguridad para el profesional sanitario. En nuestro centro, por eso, la pregunta que nos planteamos siempre es, ante un paciente que viene con una clínica de infección respiratoria, tenemos sectorizado el hospital, y ante un paciente con una clínica de infección respiratoria, lo siguiente que nos preguntamos, consideramos que este paciente está infectado por COVID mientras no se demuestre lo contrario, y lo ubicamos allá donde se le pueda prestar la asistencia que necesita, hasta que razonablemente se pueda descartar lo que es la infección. Si el paciente necesita una UCI en el momento inicial, va a una UCI. Si el paciente necesita una coronaria, va a una coronaria. Si necesita una operación urgente, es operado. Y si necesita una planta de hospitalización convencional, va a la planta de hospitalización convencional. Y el paciente es evaluado, y recibe la asistencia que necesita con el nivel de protección necesario o posible o disponible en el centro para un caso sospechoso. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tengo que deciros que la sensibilidad de las pruebas diagnósticas, aparte de que la disponibilidad no es inmediata de las pruebas diagnósticas y que la situación de un paciente puede cambiar a lo largo del tiempo, la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar los positivos no está próxima al 100%, es de un 80 o un 70%, ¿no? Entonces, la prueba diagnóstica ayuda, pero una prueba negativa no descarta nada y no debe hacer, o no descarta automáticamente en todos los casos, ¿no? Hay que individualizar. Entonces, en general, nosotros eso es lo que hacemos. Ante un paciente que viene con una clínica de infección respiratoria, nosotros lo ubicamos en el área asistencial que necesita el paciente, utilizando las medidas de prevención
que son necesarias, la que recomienda nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, hasta que se descarte, bien por una prueba negativa o bien, fundamentalmente por una prueba negativa que concuerde un poco con la impresión nuestra, ¿no? De decir, vale, es negativa y además nos creemos que es negativa. En los pacientes ancianos que vienen de residencias, no todas las residencias son iguales. Nosotros hemos adoptado una política en el centro y antes de las personas que vienen sin... cuando en una persona que viene por una infección respiratoria nosotros descartamos COVID de manera más o menos razonable, el paciente pasa al área del hospital no COVID, pero pasa en lo que nosotros llamamos precauciones de gotas y de contacto. Porque aunque no sea un COVID, si tiene una infección respiratoria, nos puede contagiar y si nos contagia a nosotros, tosemos y nuestro servicio de prevención de riesgos laborales nos hace cao, ¿no? Si yo toso, en este momento, mi servicio de prevención de riesgos laborales me manda afuera. Pues por eso estamos adoptando estas medidas, hemos universalizado estas medidas de prevención de transmisión de la infección en pacientes con clínica de infección respiratoria, aunque creamos que no sea COVID. Y porque también, como digo, en algún caso se nos puede escapar algún COVID y estas medidas son eficaces para la mayoría de los pacientes también. Es un mecanismo de seguridad que hemos utilizado, ¿vale? Y si me viniera un paciente de una residencia de ancianos sin clínica de infección respiratoria, nosotros en este momento, a fecha de hoy, lo que estamos haciendo es lo estamos ingresando en las áreas no COVID que correspondan por su patología, pero los dejamos en esa situación de precauciones de gotas y de contacto mientras no aparezcan síntomas. Es decir, eso quiere decir entrar con mascarilla quirúrgica, extremar la higiene de manos y uso de guantes. Eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Es posible que haya otras alternativas, otras visiones, pero nosotros estamos moderadamente satisfechos hasta el momento con cómo hemos protegido al hospital, cómo hemos protegido a nuestros profesionales sanitarios y cómo hasta ahora pues no ha habido casos de transmisión nosocomial o ha habido muy poquitos. Es posible que la cosa a partir de ahora sea más difícil, pero de esta manera creemos que hemos conseguido mitigar el impacto de esta primera oleada en nuestro hospital. Muchas gracias, doctor José Ramón Paño. Claro, probablemente esto pueda cambiar porque pues el domingo el presidente del gobierno anunció la llegada de los esperados test rápidos con una distribución incluso de 1 millón a lo largo de todo el país. Por lo tanto, claro, si hay test se harían, si no, no. El profesor Gómez Barrena... A ver, una cuestión. Sí. Estos test rápidos no tienen la misma fiabilidad diagnóstica que la PCR a la que estamos acostumbrados en el hospital. Hay de dos tipos. Los test antigénicos y los test de anticuerpos. Ambos son test rápidos y se pueden hacer casi a la cabecera del enfermo, pero no tienen el mismo rendimiento que una PCR y los primeros son útiles los primeros días y los segundos son más útiles a partir del día 7º. Entonces, es decir, la estrategia de utilización de estos test tiene que ser muy cuidadosa y tiene que ser muy pensada en el centro, pues incluyendo a los epidemiólogos, servicio de medicina preventiva, a los infectólogos. Es decir, el test rápido, la palabra rápida es muy bonita, pero estos test tienen que ser suficientemente validados y tienen que ser utilizados en el contexto adecuado. Un test negativo de estos no nos debe generar una sensación de falsa seguridad. Es mejor, es decir, hay que tener cuidado con las sensaciones de falsa seguridad con los test negativos. Muchas gracias, doctor José Ramón Paño. El profesor Gómez Barrena creo que habló sobre este tema ayer en la EFOR, en la reunión de la EFOR, en su reunión en la webinar. Profesor, tiene que activar el micrófono. Profesor Gómez Barrena, el micrófono, por favor. Ayer tuvimos un webinar entre diferentes países y en general en Europa se pretende o había cierto acuerdo en intentar separar los pacientes COVID frente a los no COVID a efectos de la clasificación desde el punto de vista del traumatólogo que tiene que atender un caso. Sí, y eso a veces dilataba pues situaciones que ya habíamos conseguido
pues dentro de unos estándares muy satisfactorios, como el tratamiento precoz de las fracturas de cadera, pero el precio que paga el hospital, el equipo y el propio paciente de operar en un circuito, digamos, no adecuado, o un paciente COVID, operarlo en un circuito no COVID o viceversa, pues probablemente compensa el intentar centrar el caso. Y nosotros en el hospital nos ha costado, pero finalmente se ha aceptado que solicitemos pruebas a todo paciente que ingresa para un tratamiento quirúrgico, porque es la única manera de saber si el personal que lo va a atender es el adecuado, el quirófano es el adecuado y la sala a la que va es la adecuada. Y esto es problemático y entiendo que nuestro propio hospital ha tenido dificultades, pero finalmente y por la perseverancia del servicio se ha conseguido, yo creo que, orientar de esa manera. Pero sí que tengo que decir que hemos tenido varios casos de conversión que se trataron como no COVID y finalmente después del en el posoperatorio se detectó una prueba positiva o incluso al ingreso prueba negativa y antes de la intervención, si se dilataba por razón respiratoria o por anticoagulantes o por otros motivos, acababan a la entrada del quirófano, eran positivos y esos iban en un quirófano COVID. Yo creo que es muy importante para el traumatólogo que va a tratar una fractura saber qué tipo de paciente tiene y tomar unas precauciones u otras. Y esto a veces es difícil, pero yo creo que es la única manera de exponerse lo menos posible y de exponer al paciente y al resto del personal lo menos posible. Bueno, vamos a continuar, ya que pues ya llevamos 20 minutos de nuestro tiempo. Hay que recordar también pues que hay hospitales que por su circunstancia o comarcales que incluso haciendo bien las cosas, la resolución de una prueba positiva puede tardar 2 o 3 días, porque no se hace la PCR en el centro, tiene que trasladarse a un centro de referencia pues que probablemente está a 100 kilómetros. Por lo tanto, yo creo que hay que amoldarse cada hospital a sus características y siempre bajo el auspicio de la dirección del centro. Pero incluso en los hospitales donde no podemos hacer todavía el test a nuestros pacientes, me gustaría preguntarle a la doctora Soler, yo creo que realizar la siguiente pregunta, que yo creo que puede ser bastante interesante. Ante la falta de realización de pruebas diagnósticas en la población anciana que debe ingresar con una fractura, ¿puede ser la radiografía de tórax que se realiza al ingreso en todos los operatorios un método alternativo en el despistaje de la enfermedad? ¿Puede ser superior a la sensibilidad del triaje de fiebre, tos y saturación baja de oxígeno? Doctora Soler, cuando quiera. Bueno, a ver, la radiografía de tórax puede ayudar al diagnóstico de sospecha de un cuadro de infección respiratoria, sobre todo cuando hay ausencia de síntomas respiratorios claros, pero en ningún caso debe sustituir a la realización de pruebas microbiológicas como el caso de la PCR muestra respiratoria, como es el exudado nasofaringeo, o incluso muestras que tienen más sensibilidad, como es el caso de las muestras respiratorias de vías bajas, esputo o broncoaspirado. En este caso, cuando un paciente ingresa en un hospital, independientemente del motivo de ingreso, si presenta estos síntomas respiratorios, está indicado hacerle este tipo de pruebas. Según el protocolo actualizado por el Ministerio de Sanidad el día 31 de marzo, que es el procedimiento para la actuación frente a casos de infección por COVID. Aún así, hay algunas publicaciones que han valorado, comparado la sensibilidad de la radiografía de tórax inicial frente a la sensibilidad de la PCR, obteniéndose un 69% frente al 91% siempre a favor de la PCR en muestras respiratorias. En la mayoría de los casos, los cambios radiográficos lo que indican es evolución del cuadro y sobre todo signos de gravedad, que hacen que en este caso normalmente las pruebas microbiológicas sean ya positivas. Aún así, como ha comentado el doctor Paño, sí que hay casos que tienen cuadros clínicos y radiológicos compatibles, pero en los que la prueba de PCR, la prueba microbiológica, es negativa. En estos casos, esta alta sospecha se mantiene, sobre todo por la evolución clínica, por eso los cambios a nivel hematológico, a nivel de bioquímica y el entorno epidemiológico, además de esos cambios radiográficos que sobre todo van en relación a signos compatibles con neumonías atípicas virales.
este caso, doctora Soler, el escáner podría tener algo más, podría ofrecer algo más de luz, o sería muy disparatado solicitar un escáner para descartar una neumonía que clínicamente somos incapaces o es algo imperceptible. Hombre, evidentemente el escáner tiene más sensibilidad que la radiografía de tórax, sobre todo en lesiones incipientes o lesiones muy posteriores que radiográficamente es difícil de ver. Pero si el paciente no presenta clínica compatible, solicitar escáner para descartar este tipo de cuadros, pues lo veo un poco excesivo. Perfecto, muchas Siempre gracias. que no esté indicado de entrada por la evolución del cuadro. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Adolfo Galán y nos preguntan si es posible seleccionar y segregar en un hospital general las urgencias de traumatología un espacio diferente a las instalaciones de urgencias generales. Y si es así, el triaje de la población de riesgo para COVID-19, por ejemplo, las fracturas de cadera, ¿debe realizarse en el box de trauma o debe pasar previamente por el triaje general de urgencias? Bueno, la organización desde que empezó la pandemia y nuestra obsesión fue separar los circuitos, porque pensamos que era fundamental el poder cribar a estos pacientes. Entonces, lo que se hizo, diseñamos 3 escenarios, los 2 primeros manteniendo la urgencia general en el sitio donde está, separando 2 circuitos. Uno era el circuito respiratorio y otro el circuito no respiratorio. Para ello, lo que hicimos fue, que sigue funcionando en la actualidad, que estamos en el tercer escenario, diseñar un pretriaje que se hacía en la puerta de la urgencia. Entonces, nada más llegar el paciente, incluso antes de bajarse de la ambulancia o del coche donde viniera, hay una enfermera con su EPI puesto que realiza una encuesta que está diseñada por los servicios de neumología y de medicina interna para determinar si esa persona pasa a un circuito respiratorio o a uno no respiratorio independientemente de la patología por la que venga. Si existe cualquier tipo de duda, este paciente pues, se pasa al circuito respiratorio. Y entonces, inmediatamente se le saca una PCR de cribaje, tanto a nivel nasal como faríngeo. Se hace una doble muestra. Si no tiene ninguna clínica respiratoria, pues se pasa al circuito no respiratorio. Para ello, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues modificar un poco la estructura de toda la urgencia general. Eso fue en los 2 primeros escenarios. A medida que nos empezaron a llegar más pacientes respiratorios y necesitamos más sitio para esos aislamientos, puesto que en el momento en que un paciente ingresa en el circuito respiratorio, aunque venga por una fractura de cadera, ingresa ya como un posible caso COVID y en aislamiento, lo que tuvimos que hacer fue trasladar la urgencia no respiratoria a una nueva zona que está ubicada actualmente en consultas externas y ahora mismo estamos funcionando así. De todas formas, todos los pacientes pasan por ese pretriaje. Y ahí se les identifica, se les pone, se les da una documentación que indica si es no respiratoria, que van a pasar al otro lado y se les da la indicación de dónde tiene que dirigirse, y si es respiratoria se queda en la urgencia general y pasa a ese circuito. Eso pues conlleva que, claro, hay problemas porque tenemos el cuarto, por ejemplo, de politraumatizado, y el cuarto de críticos en el área de la urgencia general. Entonces, estos pacientes siguen pasando por la urgencia general, aunque allí se haya establecido el sistema de aislamiento respiratorio. Pero intentamos separar dentro de lo posible el circuito de los pacientes desde el principio. No sé si hay alguna pregunta más. Y por ahora pasaríamos ya al bloque de quirófano. La primera pregunta sobre el bloque de quirófano es si en las recomendaciones generales de la SECO ante el COVID se recomienda un equipamiento que creo no tiene la consideración y la necesidad de la colocación en mesa quirúrgica por parte del cirujano, cuya acción no se podría realizar sin el uso de un EPI.
En ese sentido, la Asociación Española de Cirujanos valora en todos los casos positivos o sospechosos la necesidad de usar siempre un EPI y encima con bata quirúrgica y dentro del material necesario, doble gorro, doble mascarilla, gafas, etc. Claro, hay que decir que a día de hoy el Ministerio de Sanidad no ha hecho ninguna guía de recomendación sobre el paciente quirúrgico sospechoso de COVID o el paciente quirúrgico en un hospital que atiende COVID. Por lo tanto, en ese aspecto nos tenemos que incluir dentro de las normas generales, es decir, no hay ninguna directriz superior que nos guíe cómo tenemos que realizar. En ese caso, las recomendaciones de la SECOT lo pone muy claro, que se seguirán siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de los centros hospitalarios. En el Ministerio de Sanidad recomiendan el uso de la EPI, pero claro, EPI hay multitud de modelos. Está la EPI con bata, calzas herméticas, gorro completo, también están los monos con las manos libres e incluso los buzos, donde es completamente el facultativo o el sanitario introducido dentro. Pero hay que recordar que todo ese material no es estéril. El material que nosotros utilizamos con el EPI no es un material que se considere estéril. Por lo tanto, cuando haya que hacer labores que necesiten esterilidad, sobre ese material habría que colocarse el material estéril. Sí que es verdad que hay veces que las batas pueden ser dobles o compaginadas para que un uso primero sea ya de estéril, pero siempre habrá que tenerlo en cuenta. Y con esto enlazo en la siguiente pregunta, sobre las mascarillas, y voy a dar paso a la doctora Soler, ya que cuando hacemos algo estéril, además del EPI, sabemos que podemos poner los doble guantes, gorro completo, las gafas de inclusión sin montura, etcétera. Pero, ¿qué ocurre con las mascarillas? Esa es la pregunta 2. ¿Debemos utilizar en el quirófano doble mascarilla, FP2 o 3, más mascarilla quirúrgica? Doctora Soler, cuando usted quiera. Sí, bueno, gracias. A ver, en el caso de la atención en bloque quirúrgico de pacientes que sean probables o confirmados para coronavirus, el equipo de protección individual que propone el Ministerio, pues en principio, como bien has comentado, pues consta de una bata impermeable, que en principio la bata quirúrgica, que tiene el refuerzo impermeable a nivel de la parte delantera y de las mangas, sería estéril, o sea que se podría utilizar para la atención de estos pacientes dentro del bloque quirúrgico. Los guantes estériles igualmente, porque bueno, como equipo de protección, la recomendación del Ministerio es cualquier tipo de guante. Luego las gafas de montura integral. Y en cuanto a la mascarilla, como digo, si estamos ante casos probables o confirmados, habría que utilizar una mascarilla con filtro FPP2 o FPP3 en caso de que se sospeche que se va a estar expuesto, que el profesional va a estar expuesto a aerosoles. En caso de que se utilice esa mascarilla FPP3 o la tipo 2 que tenga válvula de exhalación, además habría que utilizar una mascarilla quirúrgica encima para proteger el campo quirúrgico y prevenir de la infección de herida quirúrgica. En caso de intervenciones prolongadas, que muchas de la cirugía traumatológica lo son, quizás se podría valorar hacer pausas quirúrgicas para hacer cambios de equipo, porque bueno, estar varias horas con el mismo equipo y con doble mascarilla, pues debe generar bastante agobio y calor, etcétera. También es verdad que existen unos tipos de mascarillas que son mascarillas duales o bidireccionales, que no son más que mascarillas con filtro tipo 1, tipo 2 o tipo 3, en función del porcentaje de filtración, valga la redundancia, y que además, en caso de que tengan estas válvulas, esta válvula está tapada o protegida de manera que no es necesario colocar una mascarilla quirúrgica encima, sino que ya viene, digamos, la protección y bueno, para el confort de los cirujanos y enfermeros de quirófano, pues mucho mejor. Por la respuesta. Realmente en este apartado estamos un poco perdidos, ya que las recomendaciones del Ministerio pues son bastante laxas al respecto, pero incluso el Imperial College británico pues simplemente en sus recomendaciones pues solo marcan en el teatro quirúrgico, ellos dicen, en la sala de quirófano, solo marcan en sus recomendaciones, solo marcan la utilización de este tipo de mascarillas. Como podemos ver aquí,
A ver si soy capaz de introducir este PowerPoint. Ellos siempre recomiendan la mascarilla FP3. Sí que abajo podemos ver que en caso de no FP3 pueden ser el FP2. Y sobre todo el problema al que nos vamos abocados es al uso de tanta mascarilla. Son siempre doble mascarilla, doble gorro, etcétera. Pues como comentabas, ¿no? Que Jesús. Puede ser un gran inconveniente un gran inconveniente llevar una cirugía. La pregunta número 3 va para el doctor Paño, que es: en los casos probables pendiente del resultado del test que precisen una cirugía urgente o sin el checklist del quirófano, un paciente del circuito estándar posee algún síntoma que no contraindica la cirugía, pero sí que obliga a la realización de un test, ¿hay que posponer la cirugía en espera del resultado del test? Cuando quiera. Vale, ya está abierto. Yo creo que en ese caso, un paciente en quirófano y un paciente pendiente de ser operado, lo que habría que hacer, desde mi punto de vista, aunque hay que individualizar en función de las circunstancias del paciente, asumiendo que la infección no es grave y de que la cirugía es necesaria, si la cirugía es porque ahora realmente se está operando lo que es realmente urgente o necesario, en ese caso yo, desde el punto de vista del profesional, yo lo que haría sería protegerme como si lo fuera y no esperar al resultado. Por ejemplo, demorar la cirugía de la fractura de cadera para esperar un test que incluso aunque te salga negativo, no te va a permitir descartarlo totalmente en un paciente en el que se sospecha clínicamente. Yo creo que no es una buena opción. En principio esa es mi perspectiva. Salvo que sea una cirugía claramente banal o claramente demorable durante un periodo más allá de 1 o 2 meses. Si no es el caso, pues yo creo que si la situación clínica del paciente es estable y la cirugía es necesaria, la actitud más correcta desde mi punto de vista sería protegerse como si lo fuera. El profesor Enrique Gómez Barrena también nos habló al respecto ayer en la reunión de preguntaba sobre cuál era lo que expuso ayer en la webinar de la EFOR, su opinión al respecto, al profesor. Yo creo que el traumatólogo tiene que procurar ser práctico y, si es posible, tener una idea clara del paciente antes de entrar en quirófano para saber dónde lo entramos. Y eso incluye pues una radiografía de tórax, una discusión con el anestesista de la situación cardiopulmonar y de la situación general, y una vez que se toma la decisión, a mí no me cabe en la cabeza que porque tosa el paciente o no, si ya estamos en una línea determinada, cambiar esa línea. Lo que creo que hay que extremar la posición antes de decidir a qué quirófano va. Y llegado el quirófano, pues hay que ir. Lo que ocurre es que si no sabemos exactamente en qué quirófano es y metemos un paciente COVID en un quirófano no COVID, pues luego tendrá que limpiarse, todo el personal estará expuesto, habrá dudas sobre cuarentenas, etcétera, etcétera. Luego yo creo que lo importante es hacerlo antes. Y respecto a lo que se ha comentado de la mascarilla y también desde el punto de vista práctico del cirujano ortopédico, yo creo que uno tiene que tener muy claro que la mascarilla quirúrgica habitual lo que evita es lo que sale de nuestra boca hacia el campo, mientras que la FFP2, que lo que pretende es evitar en torno al 92% de partículas que nos entran, lógicamente no evita lo que sale de nuestra boca. Luego, la mascarilla nuestra están comprobadas para controlar lo que expelemos desde nuestra boca, pero no lo que nos entra a nosotros. Y yo creo que esa diferencia es muy importante para percibir lo que uno tiene que cubrirse en ese momento. Nosotros tenemos FFP2, pues para nuestras cirugías normalmente el anestesista se recomienda FFP3, que es la que filtra aparentemente un 98% de partículas,
porque está más expuesto a lo que puede producir el paciente. Nosotros pues está en el ambiente general y con la FFP2 sería suficiente, pero aún así la nuestra habitual, la mascarilla quirúrgica, es la que evita lo que sale de nuestra boca, y eso también es importante. Es la visión práctica del cirujano ortopédico. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la cuarta pregunta. Una pregunta bastante instructiva. Ante un acto médico de riesgo en el que se generan aerosoles, como son nuestras cirugías, ¿cuál es su opinión sobre la recomendación de empleo de escafandras quirúrgicas con sistema de ventilación? Una cirugía larga es prácticamente imposible realizarla plomado, EPI, bata quirúrgica, consiguiendo que no se empañen las gafas, pantalla, etc. Creo que la visión acaba viéndose muy comprometida, además del riesgo de mareos o desfallecimientos por el calor que suponen todas las capas que se necesitan. Las escafandras pueden suplir todo lo anterior. Doy paso al doctor Galán. Adolfo, cuando quieras. Bueno, primero hay que ver exactamente el nivel de protección en la cirugía que vamos a hacer, y hay que tener en cuenta que no todos los dispositivos tienen la misma protección. La escafandra estéril desechable necesita un casco de protección personal, ¿vale? Entonces, por un lado, necesitamos un casco y luego después necesitamos todo el equipo de fungible, que sería desechable, que además está preparado con máscaras anti-BAO. ¿Qué ocurre? Pues que esto es costoso, pero como ventaja tienen muchos de ellos un sistema de ventilación, que el aire exhalado normalmente sale por la parte más inferior, y la comodidad del cirujano es mucho mayor. Además, incluso algunos pueden llevar la iluminación incorporada con una pequeña batería, lo cual también es una ventaja. Si es caro o barato, bueno, creo que el tener una infección es mucho más caro, porque eso supone un aumento de estancia hospitalaria, un gasto antibiótico y aparte de lo que conlleva la salud del paciente, eso por un lado. Y luego, por otro lado, la protección del profesional, creo que tenemos también que cuidarla. Una de las reflexiones que a mí me plantea toda esta pandemia es que nos sirva para revisar todos los criterios de protección, que muchas veces no los utilizamos adecuadamente. Entonces, si operando una prótesis de rodilla o de cadera estamos produciendo aerosoles, si eso es así, habrá que ver también qué riesgos tienen esos aerosoles, de dónde proceden, porque claro, no es lo mismo un aerosol de vía respiratoria que otro que se produzca con material sanguíneo, los riesgos serán diferentes, pero si es así, pues siempre deberíamos operar con una FFP2 al menos, ¿no? Si es con válvula, pues ya se ha comentado, con una mascarilla encima, para evitar contaminar el campo, cosa que habitualmente no se hace, lo mismo que utilizar las gafas de protección de forma sistemática. Entonces, deberíamos un poquito revisar todo ese protocolo de protección quirúrgica. Y yo veo que todo lo que se refiere a las escafandras, pues me parece ideal. Yo sí recomendaría su utilización, sobre todo en cirugías de riesgo, tanto para el profesional como para el paciente. Los niveles de protección no son todos iguales. Entonces, hay que tener en cuenta que no todos los cascos sirven para las mismas escafandras. Hay 4 niveles de protección, lo ideal van del 1 al 4, el 4 es el que es un material más hidrófugo, que permite una mayor filtración ante virus, entonces sería el que sería más recomendable en estos casos. No sé si tenéis alguna pregunta. Continuamos. Luego, otra cosa que quería comentar, si me permitís, en cuanto a lo que se ha dicho de los quirófanos, es el protocolo. Nosotros hemos aumentado un poquito el estudio preoperatorio de los pacientes. Ahora
A todos los pacientes se les hace radiografía de tórax, se les pide un dímero D y una ferritina como estudio preoperatorio inicial, intentando hacer ese despistaje para que no se pase un paciente COVID a uno no COVID. Y hay que tener en cuenta que ante la duda, pues siempre conviene operarlo en un quirófano COVID, pero el quirófano COVID hemos tenido que cambiar las presiones. La presión del quirófano es una presión positiva y al cambiar la presión a una presión negativa para tener mayor seguridad de los profesionales, no tenemos a lo mejor tanta seguridad de cara al paciente, aunque sea un quirófano aceptable. Entonces eso también hay que valorarlo, cuál es el riesgo-beneficio de la utilización de cada circuito. Muchas gracias, profesor Galán. Continuamos ahora con una pregunta para el profesor Gómez Barrena, que ha sido una de las preguntas más realizadas durante toda la edición de la webinar que hemos recogido previamente en nuestros socios. Y es si deberíamos cambiar de indicación o técnica en algunos pacientes COVID positivo confirmado, técnica quirúrgica se entiende, y si hay alguna técnica que deberíamos evitar. Profesor Enrique Gómez Barrena. Lo que venimos haciendo en La Paz y en la mayor parte de los hospitales que tienen mucha carga de pacientes COVID es restringir al máximo las indicaciones, en el sentido de que se ha desprogramado toda la cirugía programada, se han mantenido únicamente tumores malignos que acababan su quimioterapia, infecciones agudas o infecciones que ponían en estado séptico al paciente y fracturas. Entonces se ha aplazado todo tipo de intervención aplazable. Y esto creo que es razonable porque nosotros hemos tenido ya varios casos de conversión a COVID positivo del paciente, es decir, que incluso en el posoperatorio, pues no sabemos si en el ambiente o en la situación, o quizás alguno lo llevara antes, pero en definitiva, pues entraban en el hospital COVID negativos, pero si hay que hacer una prótesis bipolar o hay que hacer un enclavado, pues si es para conseguir que el paciente se movilice antes, pues hay que hacerlo. O sea que en ese sentido, aunque sí que es sensato intentar las opciones conservadoras o considerar las opciones conservadoras en cualquier tipo de cirugía, pues yo no cambiaría de cirugía arriesgando a mayor tiempo quirúrgico y mayores riesgos, pues por una situación así. Sí que hemos discutido antes que en Inglaterra estaban recomendando más técnicas de osteosíntesis sobre placa en cadera frente a los enclavados. Desde luego para nosotros eso no ha sido así. La técnica hay que hacerla lo más rápida posible, que el paciente se vaya lo antes posible del hospital con la mayor seguridad posible. Y ahí tiene que decidir cada cirujano y en su medio para hacerlo lo mejor posible. Ahora, si se puede aplazar o evitar la intervención y mandar de alta al paciente lo antes posible, que no tiene clínica respiratoria, en mi modo de ver, eso es fundamental. Recomendaciones del National Health británico, ¿no? Que comentan en las fracturas de cadera extraarticulares la utilización del tornillo deslizante de cadera por encima de los enclavados centromedulares, y realmente es algo que nos ha chocado bastante en las revisiones sucesivas de la Cochrane de 2004, 2009, 2014, porque realmente yo creo que el sentido común debe imperar en todas estas decisiones, y si es una técnica que desconoces no tendría mucho sentido empezar a utilizarla si ves que eres versátil con la colocación de un clavo. Me gustaría preguntar a los otros traumatólogos al respecto sobre este cambio de indicaciones, o si es el momento de probar algo nuevo cuando realmente lo que tenemos que ser es expeditos y eficaces. Bueno, a mi modo de ver, desde luego no hay duda. A ver qué opina el doctor Guerado.
Bueno, yo me ha parecido oír que decías que sorprende quizás un poco el que recomienda más el tornillo deslizante que el clavo, ¿no? Cuando se sigue en los trabajos de Parker, incluso la Cochrane, siempre han recomendado más el tornillo deslizante que el clavo, con independencia de que tenga el paciente el COVID o no. Esto en España es mucho más frecuente utilizar el enclavamiento que el tornillo deslizante, pero no así en Reino Unido. Por tanto, no me sorprende mucho que se haga esta recomendación. De acuerdo. Muchas gracias. A raíz de esto, de técnicas percutáneas, si es mejorar, pues vamos a hablar sobre la utilización del bisturí eléctrico, que ha generado también bastante discordia, ¿no? Y la siguiente pregunta es para la doctora Soler, y es si deberíamos de intentar no utilizar el bisturí eléctrico en la cirugía cotidiana durante la pandemia, y sobre todo en los pacientes COVID positivos, ya que hay igual trabajos que el uso del bisturí, sobre todo que el humo producido por la diaterma, por el bisturí eléctrico, puede vehiculizar virus. ¿Qué podemos saber o qué podemos decir al respecto? Bueno, pues no hay muchos estudios concluyentes acerca de la relación directa entre la transmisión de gérmenes, partículas virales, bacterianas, a través del humo y la patología en los profesionales sanitarios. Sí que hay estudios pues, que han analizado la columna de humo desprendida por el bisturí eléctrico y se ha visto pues, que hay partículas de bacterias como Staphylococcus aureus, Epidermidis, otros coagulas A negativos e incluso partículas de ADN viral. Pero la carga es tan baja que, como digo, no se demuestra la relación con este hallazgo y la existencia de patología en los profesionales sanitarios. El humo del bisturí eléctrico pues está formado, como saben, un 95% por agua y el 5% son tóxicos y otras partículas celulares. Entonces, entendiendo que ante una cirugía hay que hacer una recomendación adecuada para la higiene de la piel previa, es decir, al paciente se le recomienda un baño o ducha prequirúrgico adecuado y una vez que el paciente llega al bloque quirúrgico se hace una asepsia con la utilización del antiséptico indicado, en este caso preferentemente la cloresina alcohólica, respetando los tiempos de aplicación y de secado y tal, pues en principio se reduce al 0% en principio la flora transitoria y se reduce de forma, no se puede llegar a cero porque como sabéis no se puede eliminar del todo, pero la flora residente, que son los dos tipos de flora que puede haber en la piel de los pacientes. De todos modos, y de ese modo se reduciría la carga de bacterias o de virus que pueda haber en el humo. Aún así, como digo, sí que estaría indicado la instalación en los bloques quirúrgicos, los quirófanos, de sistemas de extracción de humo, sobre todo para la prevención de riesgos laborales por la toxicidad química más que por la toxicidad biológica con respecto a este humo. Continuamos con la siguiente pregunta y enlazamos también con la doctora Soler, ya que no de protección deberíamos de usar de forma cotidiana cuando usamos rocas o sierras generadoras de aerosoles y claro, sí debemos tener en cuenta que cualquier paciente podría ser portavoz del virus. Me imagino que pregunta sobre el tipo de protección, o sea, a partir de ahora, ya cuando pase esta pandemia, pues vamos a cambiar nuestra manera de protegernos en el quirófano, doctora Soler. Sí, como ha comentado el doctor Galán, si algo se puede quedar de esta pandemia es que actuemos de forma adecuada en relación a las precauciones estándar y también a las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Empezando por el segundo tipo de precauciones, como todos sabéis, son aquellas que se aplican ante pacientes en los que se conoce o se sospecha que pueda haber una infección concreta. En el caso del COVID, pues como se sabe que se transmite por contacto y gotas, pues que se apliquen ese tipo de medidas. Pero, si os digo, las más importantes de todas son las primeras, son las precauciones estándar, que son aquellas que hay que tomar con todos los pacientes, independientemente de que se conozca o se sospeche algún tipo de infección transmisible. Y aquí es donde entraría esta precaución con respecto a la producción de aerosoles. En toda cirugía en la que se sospeche
que se van a utilizar herramientas o instrumentos que vayan a provocar aerosoles, habría que protegerse de esta manera, pero según precauciones estándar. Entonces habría que utilizar pues la protección respiratoria que hemos comentado anteriormente, la FFP2 o FFP3 preferentemente, si tienen la válvula de exhalación con la protección con la mascarilla y si es posible usar las mascarillas duales o bidireccionales, y luego pues todo el resto de equipo de protección individual que lo conformaría la bata quirúrgica impermeable, el doble guante estéril, el gorro, las gafas de protección total, o sea, sin o pantallas faciales totales, y las calzas o cubre calzado tipo botas si se prevé que vaya a haber muchas salpicaduras durante la intervención. De acuerdo, muchas gracias, doctora Soler. Y pasamos al tercer bloque, que sería el bloque del alta hospitalaria y de consultas externas. La siguiente pregunta es para el doctor Paño, que es si podemos dar de alta a un anciano a su residencia habitual, sobre todo si es una residencia de ancianos, y si hace falta alguna prueba especial para poder darle el alta. Vale, pues a ver, esta es una situación que a veces en la vida real pues no es tan fácil como en teoría debería ser, porque en principio los pacientes deben estar ubicados o los residentes deben estar pues donde en el nivel de asistencia sanitaria que necesiten. Por lo tanto, si un paciente no necesita una asistencia hospitalaria, no debería prolongarse su estancia hospitalaria simplemente por el hecho de que no sea de que se le pregunte por el estado COVID o no COVID, ¿no? Lo ideal sería, bueno, pues que un paciente que sea COVID y que no necesite permanecer ingresado en el hospital, bueno, pues que pueda ser trasladado a su residencia con las precauciones necesarias, ¿no? Las precauciones necesarias, pues bueno, pues son similares a las que son necesarias en el hospital. En este sentido, es necesario también saber que las situaciones de las residencias a veces no son las más óptimas y estos traslados desde el hospital hasta las residencias deben ser consensuados y deben ser adecuados y consensuados con las autoridades de salud pública, ¿no? Se les debe informar de que el paciente ya no necesita ingreso hospitalario y de que se planifique un traslado. En algunas comunidades autónomas se han creado dispositivos de apoyo residenciales a los que me ha entrado una llamada y se ha cortado. Que la existencia o no de estos dispositivos varía mucho entre las comunidades autónomas y es necesario tener en cuenta lo que son las circunstancias locales. Pues esa es un poco lo que es la situación, es variable en función de las comunidades autónomas. Un test negativo a la salida del hospital no garantiza nada a la llegada a la residencia. Esa es una cuestión que yo tengo muy claro y es un requisito que no creo que sea necesario hacer en todos los pacientes que tengan que salir del hospital, tal y como algunas residencias o en algunas comunidades autónomas se pide. Y una pregunta más, ¿qué normas o qué precauciones deberíamos tener en cuenta para hacer traslados interhospitalarios de pacientes no COVID? Pues de pacientes no COVID. Pues en principio, pues yo creo que son los habituales, en principio. Si no hay una sospecha de que se trate de un paciente COVID, bueno, también hay que conocer cuál es la situación de cada centro, ¿no? Pero en principio, pues si tiene clínica respiratoria el paciente, se considera un caso probable mientras no se demuestre lo contrario, pero porque tiene clínica respiratoria, aunque no respiratoria, bueno, pues las circunstancias dependerán de cada centro, ¿no? Puede haber centros
consideren que el paciente tenga que estar en precauciones de gotas y de contacto hasta durante un tiempo, porque se desconoce cuál es la situación epidemiológica del centro de origen, pero yo creo que esa es una situación que se tiene que consensuar localmente por el grupo que coordine el manejo de las actividades en cada centro. Una cosa muy importante es eso, coordinar las políticas y las actividades. Son válidas para la mayor parte de las circunstancias. Algunas veces hay que aplicar el sentido común fuera de las recomendaciones, pero hay que intentar, bueno, pues eso, coordinar, consensuar una serie de recomendaciones que son válidas para la mayor parte de las circunstancias. De acuerdo, muchas gracias, doctor Paño. La siguiente pregunta es para el doctor Galán. En el diseño de los circuitos que nos ha comentado previamente, ¿cuál es la norma de actuación con la población? Bueno, yo aquí distinguiría dos tipos de niños. No sé muy bien cuál, pero bueno, voy a contar los dos. Unos son los recién nacidos. Entonces, para eso nosotros hemos elaborado el servicio de pediatría y la unidad de la UCI de neonatos con ginecología y obstetricia, pues un protocolo de cómo atender a ese recién nacido de una madre COVID positiva. Tenemos donde se va a realizar ese parto, si va a ser en un paritorio o va a ser en un quirófano COVID. El recién nacido cuando nace de una madre confirmada positiva o con sospecha de que sea positiva, se tratará también en aislamiento, igual que la madre. Tampoco está contraindicada la lactancia materna siempre que se tomen las debidas precauciones con el bebé, precauciones de gotas y de contacto con la madre. Incluso la OMS hasta ahora, si no cambia la recomendación, recomienda hacer la lactancia materna. Y la exploración al niño, si tenemos que explorarle unas caderas o lo que sea, pues tendríamos que saber las precauciones de gotas y de contacto que ya explicó la doctora Soler previamente. A no ser que fuéramos a hacer un aspirado, que entonces sí tendríamos que tener ya una precaución de aerosoles. Y en cuanto a los niños que nos podemos encontrar en la consulta, si no tienen clínica respiratoria, pueden ser un caballo de Troya, porque normalmente pasan la enfermedad de una manera muy asintomática o leve, o como un catarrillo, y estos niños pues están al final con los abuelos y con todo esto, entonces pueden ser precisamente unos grandes contagiadores. Las precauciones que tenemos que hacer son precauciones de gotas y de contacto en el tratamiento de cualquier niño que no tenga una clínica respiratoria. Y si tiene clínica respiratoria, habrá que intentar que el niño se ponga una mascarilla, si es posible. Eso es todo. La siguiente pregunta que nos realizan es para la doctora Soler y, bueno, un poco difícil de responder. ¿Hay algún plan para retomar la actividad quirúrgica programada? ¿Qué circunstancias ha de darse para comenzar con la cirugía mayor ambulatoria? ¿Que cambien las medidas quirúrgicas en el futuro como consecuencia de la pandemia? El final de esta pregunta ya ha sido respondida, así que, doctora Soler, cuando usted quiera. Pues sí, es una pregunta bastante complicada. A ver, de momento, y esto desde mi punto de vista, hasta que no se descongestionen las unidades críticas, como son los servicios de urgencia, no sé si he podido responder a la pregunta. Por ejemplo, al doctor Paño, si nos la pudiera contestar. Y es que ¿cuántas semanas se prevé que dure esta situación? Lo dicen desde el punto de vista traumatológico, ¿no? De suspensión de cirugía programada y de actividad.
con qué escenarios se está barajando que vamos a trabajar, si esto se puede demorar más de un mes, más de 2 meses, y ya después del verano. A ver, esto es, yo no me atrevo a hacer pronósticos. Bastante tenemos con trabajar día a día y ir resolviendo los problemas que van surgiendo. Tenemos la sensación de que las cosas están mejorando y tenemos algunos países que van por delante de nosotros y nos podemos fijar cómo han ido respondiendo y cómo van resolviendo estas dudas. Coincido con la doctora Soler que lo primero es salir de una situación de casi colapso de las unidades de críticos. Si la marea sube más, hay paciente que no puede ser atendido. Entonces, está empezando a bajar la marea, pero está cerca del límite y no sabemos muy bien qué puede pasar cuando se desintensifiquen las medidas de confinamiento excepcionales que nunca jamás hemos tenido que poner en marcha. Entonces, esta es una situación de incertidumbre en la que vamos a tener que ir. Quizás puede ser interesante que vosotros como traumatólogos prioricéis que vosotros que no se están realizando, ¿no? Para que en el momento en que se puedan, pues ese trabajo ya esté hecho. El cuándo y a qué ritmo variará en función de cada comunidad, de cada hospital, de cada comunidad autónoma y de lo que pasa en el país. Pero ordenar las cirugías que vais necesitando, pues eso yo creo que ese ejercicio pues no está de más. Está acabando el tiempo. Tengo otra pregunta del chat, que además la habían hecho previamente. Ahora mismo me comunican que estamos del orden ya de 200 personas en Argentina y 200, estamos alrededor de los 400, 500 personas en unos 10 países. Así que bienvenidos a todos. Otra de las preguntas que nos realizan es qué tipo de actuación se controla de las consultas externas por teléfono. De hecho, aquí nos adscribimos a la norma de sanidad. Tampoco ha realizado, ha redactado o nos ha solicitado pues, ni sobre el quirófano ni sobre las consultas externas. Y sí que la SECO se anticipó a todo ello, incluso por delante de compañeras suyas europeas, a la hora de una guía de actuación en las consultas externas, que no voy a repetirla ya que el tiempo es oro, pero decir que está en la página específica de la sociedad, de SECO, y en ellas marcan unas premisas de cómo se debe realizar una consulta por teléfono. Hemos de decir que en los estándares de calidad de la cirugía ortopédica y la traumatología, la consulta telefónica es suficiente. Hay trabajos publicados que así lo avalan. El otro problema sería diseñar ese tipo de consulta. Hay una serie de preguntas, realizarle, como está, si tiene usted algún signo de alarma, cada patología tiene su signo de alarma, y la clasificación de las citas, ya sea urgente, es decir, precisa ser vista, no puede ser demorable, y aquellas demorables. Claro, se trabaja con un escenario de alrededor de para alcanzar la normalidad en las consultas externas. Claro, si llegamos a esos 2 meses y seguimos con la misma situación, pues habría que retomar todas esas citas que hemos demorado y volverlas a estudiar. Claro, se entiende que los canales normales desde donde nosotros nos nutrimos de pacientes ahora mismo están bastante cerrados. Pues con esto vamos a concluir la webinar. Ha sido para nosotros un placer. No sé si alguien más que decir o quiere algún fleco o quería aclarar algún tipo de punto. Eso es que abra el micrófono y lo comunique. Perfecto, pues me gustaría dar las gracias a nuestro panel de expertos. Ya sé que muchos de vosotros llevéis 40 días trabajando ininterrumpidamente, así que este tiempo pues para nosotros ha sido muy valioso, pero sé que para vosotros es más, y me gustaría daros mi agradecimiento de corazón. Y yo creo que la experiencia ha sido un placer poder contar con todos vosotros, ha sido interesantísimo, se han tocado puntos de todos los ámbitos.
Recordaros que las preguntas que habéis realizado al chat intentaremos darle salida, ya sea por nuestros medios o a través de nuestros expertos, y sería un placer, pues si no, a más adelante poder realizar otra webinar con los problemas que vayan surgiendo, porque estábamos previamente que